buenas tardes. Muchas gracias por asistir a la inauguración de esta exposición de Andreu Martínez y Peña, que, bueno, él ha titulado Lands, en inglés tierra, Peña, fotos, pinturas y fotos. Y bueno, la verdad que de Andreu se pueden decir muchas cosas, sobre todo que es autodidacta. Y es un hombre, a mí lo que más me ha llamado la atención de él es su afán de saber, su afán de conocer. La pluralidad cultural le encanta. Y es un hombre que tanto le ha encantado la pluralidad cultural que se ha enamorado de Olivenza. Se ha enamorado no de una oliventina, de Charo, su mujer que anda por ahí, sino, pues el otro día me decía, es mentira lo que voy a decir, que desde luego los edificios de Olivenza es que lo han enamorado, las tierras de Olivenza, los paisajes de Olivenza, y eso es lo que intenta reflejar en muchas de estas obras que tenéis aquí, y de muchas de las fotografías. De Andreu, la versatilidad que tiene sobre todo para componer obras y para hacer fotografía. Yo darle las gracias a él, darle las gracias a la Corporación Municipal y a todos ustedes que están aquí presentes, y mejor que yo que os comentéis la obra, y si tenéis alguna duda, desde luego él luego pasará a comentarla. También deciros que apagaremos luego las luces porque ha hecho un montaje él de unos 13 minutos precioso, con música de fondo de Accentre, o sea que vamos a disfrutar bastante de ese montaje que vamos a proyectar sobre la bóveda. ¿De acuerdo? Os dejo con Andreu. Bueno, en primer lugar, permitid que os tutee, soy catalán y nosotros estamos muy acostumbrados a hablarnos de tú con todo el respeto y cariño, ¿no? Daros las gracias a todos, principalmente pues, a este complejo que es el museo con la torre de lujo que hay aquí en Playa, ¿no? Y la posibilidad de poder exponer por segunda vez en Olivenza, pero en un sitio muy digno. Otra vez expuse lo que eran antiguamente los Alcañices. Llevo casi 20 años, como ha dicho Miguel Ángel, porque soy compañero de una oliventina, viniendo a Olivenza. Pero antiguamente, a través de Cataluña Radio, había conocido ahora con unos 30 y pico de años la historia de Olivenza y la vendían como una localidad, aparte de con unos valores culturales y arquitectónicos, como un hecho diferencial dentro de una zona, ¿no? Entonces eso ya me trajo a mí pues, mucha inquietud. Cuando hablé por primera vez con Charo, me dijo que era de Olivenza, y dijo, bueno, chico, Olivenza es una ciudad pendiente. Y bueno, esta asignatura la vamos haciendo exámenes a través de 20 años. Olivenza, como ha dicho él, para mí es un sitio especial de luces, nunca son las luces son iguales, tiene unas extensiones, tiene muchas charcas, tiene agua, vale que tiene vestigios portugueses, pero tiene una cosa que hoy en moda se diría valor añadido. Yo no diría valor añadido, yo diría que es el ser autóctono de la gente de aquí, que quiere Olivenza y que es propia embajadora de Olivenza, incluso dentro de Olivenza, ¿no? Esto me encanta, a la gente le gusta sus tierras, le gustan sus costumbres, no están a una idea en común porque todo el mundo me habla de lo mismo, pero en su versión, por lo cual quiere decir que hay una complicidad de las gentes de aquí. Como ha dicho Miguel Ángel, me gusta mucho la cultura, soy pluricultural, no creo que la cultura y la gente deba de tener fronteras ni colores, y estoy muy contento de poder exponer dentro de este recinto y esta obra. Esta obra recoge sentimientos, cosas campusinos, pues a través de Accentre, atardeceres en Villarreal, ahora que son las ferias, la magnífica caldereta, el ver las fotos, por ejemplo, de Olivenza, pues darle un tratamiento digital para no ver siempre la postal típica, hacerla un poco diferente, ¿no? Y luego las 4 estaciones del año, el fuego, el guadiana, el campesino, incluso estamos en Cantones, las fiestas de los cantones que vienen a veces los portugueses, es decir, he intentado, y cómo no, el símbolo de la cigüeña. Nosotros lo primero que hacemos cuando venimos de Badajoz aquí llegando, solemos llegar al atardecer, es contar cuántas cigüeñas han quedado. Y para nosotros es una cosa muy emocionante, muy importante estar en contacto con este animal. Podría haber llenado muchas más cosas, pero bueno, el tiempo es el que queda y estoy muy contento. Luego, también quería expresar el agradecimiento de que
todo suma y el que quiera restar, que reste. La cultura nos pertenece a todos, es un derecho que tenemos las personas y no tenemos que estar encasillados en una cultura o en otra. Tenemos que ver de todas, es decir, porque es la única forma de tener sensaciones diferentes durante a lo largo de nuestra vida y dar un testimonio para adelante, ser artistas de nuestro tiempo y ir pensando, traspasando los sentimientos a través de cualquier disciplina de la cultura, del arte, a la gente que luego verá, porque si no entraremos en un pensamiento único que simplemente harán eslogan, unas fotografías y unas marcas. No, las gentes de cada sitio tienen mucho que decir de los sitios y es muy importante que gente que es fuera de un territorio, en este caso como yo que sea de Olivenza, pueda trabajar Olivenza y les puede gustar o no nos puede gustar, pero yo he intentado dar y hacer la lectura lo más real desde fuera. Muchas gracias y que disfrutéis de la exposición. Bueno, pues para cerrar, en primer lugar agradecer al Museo además la iniciativa de poner nuevas exposiciones, pero hacer un pequeño paréntesis, felicitar especialmente a Miguel Ángel y a Jaime, porque el fin de semana pasado visitaron estas instalaciones en una noche, en unas cuantas horas, más de 2.500 personas, con la iniciativa de Olivenza Despierta. También gracias a Augusto que puso una exposición en el patio y la verdad que fue una noche mágica, una noche especial. Yo viendo un poco las fotografías, pues como también juega con el contraste de luces, me ha recordado a lo que habíamos intentado hacer aunque fuera de noche. Por lo tanto, una vez más, gracias a todo el personal del museo y a todas las personas que hacen posible que cada día vayamos creciendo más, que vayamos aumentando en visitantes y que, de cierta manera, la gestión que está llevando, desde luego, está consiguiendo muchos logros en el municipio. Sobre la exposición, pues que la disfrute de todo el mundo lo más que se pueda. Desde luego, Olivenza no tiene fronteras ante nadie, lo demostramos con nuestros hermanos portugueses, o en Cataluña, que la semana pasada la última exposición ha sido también de una oliventina catalana, que además ya hemos cerrado varios temas con ellos. Ahí también Miguel Ángel ha sido muy inteligente y se han podido hacer muchas cosas. Esta misma tarde estábamos negociando el retransmitir el partido del fútbol femenino con el Barcelona, con el Fútbol Barcelona, que también nos ha prestado sus derechos de imagen, quieras o no, siempre tenemos las puertas abiertas para que nos sintamos ciudadanos del mundo y no localizados en un único lugar. Por lo tanto, que todo el mundo disfrute y que vuelva muy pronto a un lugar rico como en esta nueva sala de exposición. Por lo tanto, que desde y que la gente... Muchas gracias. Muchísimas gracias.